¿Cuántos de nosotros somos bendecidos en esta noche? Vamos a hablar de tres cosas muy importantes para la vida cristiana, tomado de un texto de la Biblia, que es importante para nosotros porque, como decía Angelita, ¿no? En estos últimos tiempos, por más que estén pasando las cosas, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo ya está predestinado por la Biblia. El pastor siempre dice que nosotros no nos debe por ahí de asombrar, porque todas estas cosas están anunciadas de antemano por la Biblia, por la mano del hombre, por el pecado. Pero bueno, nosotros somos parte de este mundo y Dios nos ha plantado como la iglesia para poder bendecir a este pueblo que está sin Dios. Entonces, tomado de este pasaje, vamos a hablar de algo que por ahí, como personas que no tenemos a Cristo, tenemos por ahí un concepto un poco cambiado de lo que es el éxito, pero tomado de la palabra esta, para los que conocen a Cristo y los que han vivido una vida al lado de Jesús, este concepto de éxito para nosotros no significa por ahí ser uno de los más grandes, o por ahí ser uno de los más renombrados, o ser uno de los más conocidos, sino que el éxito está en la fidelidad a Dios. Y este texto no es mío, este texto lo saqué de una publicación que encontré en Instagram. Es un pastor que es de Estados Unidos y publicó esto, y a mí me gustó porque nosotros, por la enseñanza, por la educación y por estar en el mundo, entendemos que el éxito es según lo que nosotros tenemos, pero para el cristiano es diferente. Para el cristiano, para el creyente, para aquel es el hijo de Dios, el éxito es cuando uno es fiel a Dios, por más que pasen las cosas que pasen. Tenemos promesa de Dios de que Él está con nosotros, tenemos promesas de Dios de que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y de eso se trata. Perdonen que me colgué, pero vamos a Josué capítulo 3. Quise hacer esta pequeña introducción para que nosotros entendamos tres factores. Primero la santidad, luego el esfuerzo, que es importante, y por último la fidelidad. Por eso estuvimos cantando Tu fidelidad, porque no creo que haya otra persona, otro ser que sea más fiel que nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a leer Josué 3, 1 al 7, y después algunos pasajitos más. Vamos a leer, estamos, Josué capítulo 3. Dice, Josué se levantó de mañana, ¿estamos? ¿Amén? ¿Podemos leer? Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasadla delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan cómo pues estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria a Dios. Tenemos un Dios grande en los cielos. Amén. Por eso en esta noche doy gloria a Dios una vez más. El Señor nos bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, en esta noche, a partir de todas las cosas que hemos pasado, el Señor nos quiere bendecir, te quiere bendecir, porque como hemos leído, así ama Dios a su pueblo, con este llamamiento santo, con este llamamiento de bendición, porque Josué, un hombre común y corriente, fue el que tomó al pueblo de Dios después de que Moisés fue llevado y fue llevado a los cielos. Josué fue el encargado de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y ya para esto se estaban preparando. Quiero tomar las palabras que dice, y en el versículo 7, volví a Josué 3, así terminamos. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y de esto queremos hablar. Si bien la palabra de Dios fue implantada en aquel momento para Josué, esta palabra también es para vos. Así como Dios estuvo con Moisés y estaba con Josué, Dios está con vos en esta noche. Si nosotros damos vuelta a la página en el capítulo 1, en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Saben, hermanos, que hay algo imposible de lo que Dios puede hacer con nosotros. Es cuando reina el pecado en nuestro corazón. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener es santidad. Cuando uno camina en santidad, va a entender de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios va a hacer con vos y lo que Dios va a hacer conmigo. Por eso Josué tomó la posta de llevar a un pueblo inmenso, grandísimo, por un lugar donde tenía que ir con guerra, pero él se tomó de las palabras que le había dicho Dios: como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Por eso, hermanos, yo dije que hay tres cosas que vamos a analizar. Primero la santidad, después el esfuerzo y por último la fidelidad. Sin estas tres cosas no podremos ser exitosos en nuestra vida. Y cuando yo hablo de éxito, no hablo de fama, no hablo de dinero, ni tampoco de reconocimiento, porque quizás nunca nos reconozcan nada. Porque saben, hermanos, que Jesús hizo el más grande sacrificio de la historia de la vida, de la historia de la humanidad, y sin embargo hay mucha gente que no lo reconoció y estuvieron al lado de él.
millares y millares de personas que estuvieron con él, y cuando ascendió a los cielos simplemente tuvo 120 personas. Entonces, lo que tenemos que entender es que el éxito que Dios quiere que nosotros tengamos es una vida consagrada a Él, una vida digna delante de Él y delante de los hombres. Por eso, la santidad conlleva un esfuerzo. Por eso, Dios le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Por eso lo vemos en el capítulo 7 del versículo 1, que solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hay algo importante. Cuando uno se esfuerza en los caminos del Señor, cuando uno se santifica, hay veces que las cosas no van a venir bien, no van a ir bien. Cuando uno pretende ser santo, pone en evidencia a las personas que están en pecado. No sé si a ustedes le han pasado, a los que trabajan, a los que van a la facultad, a los que van al colegio. Cuando uno vive una vida apartada de santidad, se van a encontrar con gente que le van a querer hacer daño. ¿Por qué? Porque ponen en evidencia lo malo que están haciendo. ¿Me entienden? Entonces, por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate, porque un camino le importaba, le llevaba, porque un camino que tenía que recorrer, y no era un camino fácil, sino un camino difícil. Por eso, a partir de la santidad viene un esfuerzo, y a través del esfuerzo viene la fidelidad a Dios, porque las cosas a veces no nos van a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Santidad. ¿Y cómo nosotros podemos tener santidad? La santidad no es estar continuamente en oración, no es continuamente estar las 24 horas con Dios. La santidad viene cuando uno se aparta del pecado. ¿Y cómo nosotros podemos esforzarnos? Porque apartarnos del pecado no significa que nos va a ser fácil. Nos es difícil. No es fácil, ¿verdad? Apartarnos del pecado, llevar una vida que le agrade a Dios. Pero ahí viene el esfuerzo. Ahí Dios es cuando nos dice, esfuérzate, esforzaos. Y algo que nosotros tenemos que hacer para esforzarnos para una vida de santidad es cuando realmente nosotros nos ponemos en oración. Saben, hermanos, que la oración para el Hijo de Dios es el arma más poderosa que el cristiano puede tener. Y saben que la santidad también conlleva a que nosotros tengamos un problema. Y saben, hermanos, quiero llevarlos a la vida de José. La vida de José, vamos a leerlo en Génesis. En Génesis 37. Cuando hablamos de santidad, hablamos de conflicto. Yo me acuerdo que con mis compañeros de trabajo he tenido muchos conflictos. Los pastores por ahí pueden ser testigos de que cuando uno quiere hacer las cosas que a Dios le agrada, no solo es como dije en un momento, uno pone en evidencia al otro el pecado, sino que ellos se enardecen para que uno lo vuelva a hacer. Me acuerdo que yo me accidenté jugando al fútbol, entonces cuando llegué al trabajo, preocupado porque era nuevito, me dijeron, no te das problema, lo pasamos por accidente de trabajo, no te das problema, así no perdés nada. Le digo, no, yo no lo voy a pasar por accidente de trabajo. ¿Pero por qué? Porque no me accidenté en el trabajo, me accidenté afuera jugando al fútbol. Ah, pero no pasa nada, si nosotros salimos de testigo, no te das problema, así no perdés el presentismo, no te descuentan el samo. No, yo lo voy a pasar como me accidenté, voy a pedir carpeta, perder el samo, el presentismo, pero ahí está siempre. Cierto que va a la iglesia, vos no puedes mentir. Todas esas cosas a veces
nos incita a que nosotros desobedezcamos al Señor. Entonces, traen conflicto. Cuando uno venía a pedirme algo al trabajo, que yo se lo tenía que robar, me dice, Carosia, si vas al almacén, no te olvides sacarme una barra para mí. No te la saco. ¿Cómo que no me la sacas? Y te llegan a odiar. Te llegan a odiar. Te llegan y te separan. Ya no sos amigo de él. Entonces, lo que quiero entender es que cuando uno se aparta, cuando uno quiere vivir en santidad, hay un conflicto. Hay un conflicto. Vamos a tener un conflicto. Yo pensaba y miraba en la vida de José. Entonces, yo los quiero remontar en el capítulo 37 de Génesis, que dice, José tenía una particularidad, era muy joven, tenía apenas 17 años, y era ayudante, ni siquiera pastor era, porque era ayudante de los que pastoreaban ovejas. Entonces, en un momento, está con sus hermanos, ayudando a hacer su trabajo, y en el versículo 7 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, está hablando con sus hermanos, y aquí que mis manojos se levantaban y estaban derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron. Simplemente por contar una verdad. Claro, nosotros conocemos la historia de José. Ya sabemos cómo termina. Pero en ese momento era lógico que los hermanos piensen de esa manera, porque era el más chiquito. No sabían que Dios tenía predestinado para que este José fuera faraón en Egipto. ¿Entienden? Y eso es lo que el cristiano, el creyente, tiene que entender, de que nosotros fuimos preparados para reinar con Cristo en el cielo. Entonces, vivir una vida de santidad va a generar un conflicto para todos los que tengamos al lado. Que es lo que, desde este momento, ya José tuvo un conflicto, porque simplemente dijo lo que soñó. José soñó un sueño nada más, no les dijo nada. Él se presentó y dijo, yo soñé esto. Entonces, en el capítulo 9 dijo, soñó aún otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que soñaba otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y les contó a sus padres y a sus hermanos. Y su padre les respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Se dan cuenta que todo conlleva un conflicto. Ya sus padres también le dijeron, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso nosotros que somos tus padres nos postraremos delante de ti? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender de que en la vida vamos a tener injusticias, porque este mundo está reinando por un diablo, por un opresor, y este mundo está rodeado de injusticia, ¿o no? Jueces que se corrompen, políticos que se corrompen, aún médicos que se corrompen, y en todos los gremios también, los herreros también. Entonces vemos que en este mundo entendemos que la injusticia es parte de esto. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, también soportaremos la injusticia. Entonces, pasando la vida de José, ya pasó esto, sus hermanos decidieron, como conocen la historia ustedes, por el enojo, y el papá de José lo quería más que los hermanos y le había hecho una túnica de colores, digamos que lo sobreprotegía. Pero ese no es el término, que también trajo problemas eso, pero ese no es el tema de hoy. Los mandaba a sus hermanos a ver si hacían las cosas bien. Su padre sabía que los hermanos no hacían las cosas bien. Pero sin embargo José
iba, los inspeccionaba y le contaba a su papá lo que estaban haciendo sus hermanos. Hasta que un día estaban pastoreando las ovejas y cayó José. Y como conocemos la historia, quisieron matarlo, pero no se animaron. Por obra y gracia de Dios, porque Josué tenía un propósito. Entonces sus hermanos debatieron el problema, lo metieron en una cisterna, lo quisieron dejar ahí para que se muera, pero el remordimiento los hizo que lo sacaran y lo vendieran a unos mercaderes que pasaran por ahí. Y bueno, después simularon su muerte, rompieron su túnica de colores, la bañaron en sangre y bueno, se la presentaron al padre como que Josué se había muerto. La tristeza de su padre, de perder a su hijo, uno de los más preciados, pero Josué tenía la gracia de Dios en su vida. José tenía la gracia de Dios en su corazón, porque cayó en lugar donde realmente Dios lo había puesto. Cuando nosotros vemos el capítulo 39, dice así, estoy en Génesis, no sé si por dónde anda usted, pero yo estoy en Génesis 39. Y dice así, llevado pues Josué a Egipto, Potifar, oficial y faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con Josué, y faraón prosperó y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Miren lo que es cuando uno se pone en las manos de Dios. Miren lo que Dios puede hacer cuando uno decide santificarse y apartarse para Dios y ponerse en las manos de Dios. Nosotros vemos que la vida de José no lo libró del conflicto, pero sí dice que la mano de Dios estaba con José. La mano de Dios está sobre tu vida. Si vos vivís en santidad, te esforzás cada día en vivir y agradar a Dios y sos fiel, la mano de Dios está sobre tu vida. La mano de Dios está sobre mi vida. Entonces, pero siguen los conflictos porque en un momento, como todos conocemos, Josué era una persona joven, dice que era hermoso de parecer, un hombre próspero, ya Faraón lo había puesto en un lugar importante, pero ya el pecado quiso destruirlo. Porque no se olviden, hermanos, que el diablo también conoce el desenlace que tenemos en nuestra vida. Si bien el diablo no conoce los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida, pero sí el diablo sabe a dónde vamos. ¿Entienden? Ya cuando nosotros aceptamos a Cristo, el diablo se pone en campaña de que nosotros no lleguemos al cielo. ¿Entienden? Entonces pues, va a tratar de destruirnos. Es el peor enemigo que nosotros tenemos, porque él va a hacer lo imposible para destruirnos. Entonces puso en el corazón de la esposa de Potifar para seducirlo. Es una forma de que uno caiga en pecado. Acá simplemente, bueno, trató de decirle que duerma con él. Quería tener relaciones sexuales con José. Pero sin embargo, fíjese que las palabras que dice Josué en el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea que Josué era lo más importante, tenía todo lo que podía tener en Egipto, todo, Vino la esposa de Potifar. ¿A dónde el diablo lo tienta? ¿Con qué lo tienta? Con eso. Por eso yo dije que es importante la santidad, es importante el esfuerzo y también es importante la fidelidad. Porque nosotros antes de caer en pecado, debemos entender lo que vamos a perder. Acá hay un pecado de infidelidad.
pero la vida está llena de pecados, hermano. La otra vez vi bueno, no creo que vaya a la iglesia, uno de los hermanos que iba a la iglesia IDD, entonces me muestra el celular en la funda, me dice, acá tengo la ganadora. ¿Qué es eso? La boleta del Kini 6. Por eso, hermanos, quizá yo acá dice una mujer, pero eso también nos tienta. Entonces vemos que el pecado está involucrado en todas las cosas. Entonces José inteligentemente le dice, tengo todo, lo tengo todo. Lo único que me he reservado es esa voz. Entonces dice, ¿cuánto tú eres su mujer? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? No solo deshonraría a Potifar, sino que pecaría delante de Dios. José tenía en alta estima la santidad. Porque dijo, ¿cómo voy a hacer una cosa esa delante de Dios? Entonces el pecado está a la puerta de nuestras vidas cada día. Cada día está en nosotros vivir en santidad, esforzarnos y ser fiel a Dios. Ser fiel en todo, hermanos. Ser fiel en todo. El diablo va a luchar tremendamente para destruirnos. El diablo continuamente va a tratar de destruirnos. Pero saben, hermanos, que la mano de Dios hoy está en la iglesia. Si hoy estamos aquí es porque la mano poderosa de Dios está sobre la iglesia. Por eso, hermanos, es este Dios que nos dice, como tuve con Moisés, hoy estoy con vos. Por eso, hermanos, no sé lo que estamos pasando. No sé lo que estás pasando. Angelita decía que hay corazones angustiados, mentes atribuladas, gente con problemas. Yo tengo a mi hermano internado en coronaria, pero ese no es el problema, aunque usted no lo crea. El problema es que mi hermano es diabético, mi hermano es hipertenso, mi hermano es obeso, pero lo más importante es que él no se cuida. Él no se cuida. Entonces, yo estoy angustiado, yo estoy triste. Y yo dije, tengo que salir a predicar, tengo que hablar de que tengo un Dios grande. Entonces tengo fe en la oración que hizo el pastor. Tengo fe en la oración que hizo por María Eugenia. Porque creo que tenemos un Dios de poder. Porque creo que tenemos un Dios de misericordia. Porque creo que tengo un Dios de sanidad. Entonces, hermano, por eso es importante que nosotros vivamos en santidad. Y Josué y José trató de escaparse. Y saben, hermanos, que él fue inteligente. ¿Saben por qué? Porque huyó. Y saben, hermanos, que eso fue lo más inteligente que él hizo. ¿Por qué? Porque él es hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, frente a la dificultad, cuando nosotros no nos damos cuenta de que somos propensos a caer, pues huyamos. Porque saben, hermanos, que no es cobardía huir. Cobardía es cuando uno lo consuma al pecado. Y después viene la consecuencia. Él fue inteligente, no fue cobarde. Él fue inteligente porque ¿saben lo que hizo? Él tenía miedo a caer. Y frente al pecado, hermano, nosotros tenemos que huir. Si sabemos que vamos a caer, entonces no vayamos. Si sabemos que para nosotros es muy difícil la tentación, entonces no vayamos. Yo puedo poner que es lo más importante, lo que a mí me llamaba más la atención, el cigarrillo. A veces uno dice, un cigarrillo no te hace nada. A mí sí. No sé si se lo habrán dicho. Yo fumo 2 por día, no me hace nada. Pero saben que a mí, yo nunca pude fumar 2 cigarrillos por día. Yo fumaba, o no fumaba, o me fumaba un atado y medio. Entonces, ese es el huir al pecado. Es entender lo que uno le atañe. Fíjense que José fue inteligente porque huyó. Cuando huyó,
él dio gloria a Dios, pero vinieron los conflictos. Volvemos de nuevo al conflicto. Josué, siendo un hombre fiel a Potifar y ser un hombre fiel a Dios, pero sin embargo la mujer, de tanta bronca que le dio, lo acusó de que había acosado. Claro, ¿qué él qué hizo? Conocemos la historia. Como lo agarró de la ropa, se sacó el manto y lo dejó tirado, pero dejó una evidencia que la mujer se agarró de esa evidencia. Cuando ella salió gritando, claro, cuando lo vio, Josué no estaba, pero estaba el manto, estaba la capa. Pero saben, hermanos, que Dios es fiel. Porque cuando cayó en manos de Potifar, Dios le puso en el corazón una duda. Y le pesó en el corazón meter en la cárcel a José. Entonces, vemos que siguieron los conflictos. Entonces, dice, estoy en el versículo 39, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero fíjense lo que dice el 21, pero Jehová estaba con José. Saben, hermanos, que estés donde estés y vayas donde vayas y estés pasando por el conflicto que estés pasando, si hay santidad, si hay esfuerzo y si hay fidelidad, Dios va a estar ahí. Dios se va a estar ahí. Dios, Jesús va a estar ahí. Así, imagínense la secuencia. Yo voy a la cárcel por algo que no hice. Yo voy a la cárcel por algo que no cometí. Entonces, si nosotros razonamos, José estaba en un momento de angustia, ¿o no? Pero dice que Jehová estaba con él y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez Dios lo pone en alta estima. Saben, hermanos, que en todo ese desenlace hay una secuencia donde había dos presos. Uno era el copero del rey y otro era el panadero. Eran jefes, jefe de los coperos y jefe de los panaderos. Y tuvieron un sueño. ¿Y quién pudo interpretarlos sino José? Dice, estoy en el 40, versículo 8, dijo, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo a José, no son de Dios las interpretaciones, contadlo ahora. Él glorificó a Dios porque dijo, esto, para dárselo en unas palabras de ahora, dijeron, no hay interpretación si no viene de Dios. Él dio gloria a Dios. Hermano, esto es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio vale. Aún a aquellos que dicen, pero yo no le puedo hablar, pero yo no soy tardo en hablar, pero no sé cómo arrancar, o Dios me habla el corazón y a veces no sé cómo decirle porque no me acuerdo de los versículos bíblicos y no sé cómo es el plan de salvación. Pero saben, hermanos, que qué importante es nuestro testimonio. ¿Qué hizo Dios con tu vida? ¿Qué hizo Dios con mi vida? A veces tenemos que contar simplemente esas cosas porque el diablo, si hay algo que no puede apagar, es nuestro testimonio. Esto es cosa que el pastor siempre lo dice. El diablo nunca va a poder apagar nuestro testimonio mientras vivamos dentro de la iglesia y sirvamos a Dios. Entonces es importante que vos cuentes tu testimonio, lo que Dios hizo en tu vida. A alguno le ha quitado la tristeza, a otro le ha quitado la depresión. A mí me ha librado de los vicios, la violencia, de los malos tratos. Tantas cosas nos ha sacado Dios como para dar un testimonio. Josué era uno de esos. Él daba gloria a Dios. Entonces su desenlace fue de que ambos soñaron. Entonces Josué se lo interpretó a los dos. Uno, que era el copero, que soñó, dice, estoy en el 9, dice, entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid
3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía de la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y Josué interpretó ese sueño, y se lo dijo: a cabo de 3 días estarás al lado del Faraón. Y así fue. A los 3 días el Faraón lo llamó y le servía al lado del Faraón. No fue así con el jefe de los panaderos, porque si usted sigue leyendo, el panadero sueña también un sueño, se lo hago un poco más corta si no se nos extienden, pero sin embargo el panadero a cabo de 3 días muere en la horca. Y el copero tenía eso en su corazón. Y Josué, cuando se encuentra, le dijo: no te olvides de que lo que interpreté se cumplió. Acuérdate de mí cuando estés al lado de Faraón. Pero aconteció, dice el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Pero saben que después, una vez que este hombre estuvo al lado del Faraón, se olvidó. Pero saben, hermanos, que como uno dice, nosotros tenemos un Dios tan grande, de que este hombre se olvidó, pero el que no se olvidó fue Dios. Saben, hermanos, que Dios no se olvida de las cosas que vos les pedís. Él jamás se olvida de lo que vos le pedís. Vos te olvidás. Yo me olvido de las cosas que le he pedido en su momento, pero Dios no se olvida. Entonces, hermanos, cuando el faraón soñó y ese sueño lo turbó de las vacas flacas, de las vacas gordas, de las espigas que estaban gordas y flamantes y después se secaban y venían el viento solano. Esto está después de esto. Y se turbó el faraón. Y dijo: ¿qué es este sueño? Ahí se acordaron de José. Entonces vemos cómo termina la historia de José, simplemente porque él fue fiel a Dios. Entendimos que él interpretó el sueño, y qué cosa que el faraón le dijo: ¿y cómo hacemos? ¿Y quién lo podrá hacer esto? Él le dijo: ármense de graneros, cosechen, porque las cosechas van a ser buenas. Entonces ármense de granero, almacenen para después cuando no hay. ¿Y quién podrá hacerlo? Y Faraón dijo: vos lo vas a hacer. Esto es un plan específico de Dios. Pero sin embargo, esta es la carrera que corrió José. Y dentro de esa carrera vemos cómo en el camino el diablo se propuso ponerle piedras para que él no pueda llegar al propósito de Dios. Y si uno es entendido, saben que José fue la persona más importante. O sea, venía el faraón, después venía José. Le había dado el anillo, le había dado el manto, le había dado el turbante, le había dado la joya. Era lo máximo, era lo máximo. Pero sin embargo, Dios lo bendijo. Y ¿saben qué? Se cumplió la profecía, porque si nosotros terminamos el libro, vemos que sus hermanos, su papá y su mamá y toda su familia se inclinaron delante de él, hasta que él les confesó de que él era su hermano. Vemos la gran historia, esta gran historia que encierra un montón de cosas tan importantes para un cristiano. Cuando uno la empieza a desmenuzar, sabe de lo grande que es Dios, de lo importante que somos nosotros en las manos de Dios y cómo podemos impactar a aquellas personas que nos necesitan. A veces nos faltan la fe, a veces, yo me pongo primero, hermano, a veces me falta la fe en el sentido de que nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra mano, la oración. Saben, hermanos, que yo fui, y esto me hago cargo, el otro día cuando yo fui a visitar a mi hermano, ¿saben que no oré por él? ¿Y qué tendría que haber hecho un cristiano lleno de fe? Haber orado. Y me pesó en el corazón, porque dije, pero me fui, claro, porque justo pasó así.
Vino la doctora, me dio el parte delante de él, me dijo un montón de cosas, que tiene razón. Me tuve que callar la boca porque tenía razón. Después vino el enfermero, que es amigo de él, lo volvió a retar. Me volvió a decir la mayoría de las cosas, me dijo la doctora, me dijo el enfermero. Y bueno, puede llegar a ser, yo no me quiero justificar, puede llegar a ser que después me llevó a la oficina del enfermero y me fui. Pero yo tendría que haber orado. Un creyente lleno de fe, esas oportunidades no las tiene que perder. Por eso de esto me hago cargo. A veces nos faltan la fe para saber que tenemos un Dios todopoderoso, de que puede hacer cosas gloriosas con nuestra vida. Así como lo hizo con José. José simplemente fue un instrumento en las manos de Dios, como vos y como yo, un instrumento para gloria de Dios, porque siempre Josué dio gloria a Dios. Nosotros si también leemos el libro de Daniel, hubo 3 personajes que fueron importantes. ¿Saben por qué? Porque un rey llamado Nabucodonosor hizo una estatua inmensa. El ego, claro, en aquella época ser el rey era lo máximo, todos obedecían. El pueblo, estos 3 personajes que son conocidos en el libro de Daniel, que se llaman Misael, Ananías y Azarías, que eran personas del pueblo de Dios que habían sido cautivos y fueron llevados a Babilonia. El rey hizo una estatua grande donde todo el mundo tenía que postrarse y adorarla. La historia es grande, es larga, pero la mayoría de nosotros los conocemos. Pero quiero hacer hincapié en un momento donde ellos, cuando dijeron que se tenían que postrar, no se postraron. ¿Por qué? Porque ellos entendieron de que ellos tenían sus fuertes convicciones, en el sentido de que la santidad de ellos era más importante de lo que el rey quería. Entonces, vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. ¿Saben por qué quiero que vayamos? Para entender unas palabras, unas pequeñas palabras que ellos dijeron. Cuando el rey, estamos, Daniel capítulo 3, dice, ¿lo estamos todos? El rey había dicho, cualquiera que no se postre y adore a esta estatua, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ese era el veredicto del rey. Entonces, le fueron con un cuento, ellos no se postraron. Estos 3 varones, que eran Ananías, Misael y Azarías, que tenían un sobrenombre, Sadrac, Mesac y Abednego. Esos fueron los nombres que le pusieron en Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces le fueron al cuento al rey diciendo en el versículo 12, que dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, volvemos de nuevo a lo que había dicho, cuando hay santidad hay un conflicto. Entonces, cuando ellos decidieron servir a Dios, santificarse, ellos tuvieron un conflicto. Pero a mí lo que me apasiona son las palabras. Porque en el versículo 17 dice, del capítulo 3 de Daniel, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Ahí está la diferencia cuando Dios obra. Cuando nosotros
le servimos con fidelidad. Cuando nosotros decimos que no frente al pecado, el pecado nunca es una salida. El pecado nunca va a ser una salida, porque ellos pudieran haber adorado la estatua de oro y ellos pudieran haber sido librados del horno de fuego. A veces, me acuerdo que el pastor una vez contó un montón de anécdotas que tienen de unos soldados, no me acuerdo bien, le puedo errar en la historia, que estaban en un lugar donde hacía mucho frío, no sé si era Rusia, por ahí andamos, ¿no? Quizás el pastor la cuente mejor. Pero hacía mucho frío. Entonces había unos cristianos que dijeron, los que adoran a Dios se van a ir afuera y se van a morir de frío. Y hay cristianos que decidieron morirse de frío y no negar a Jesús. Saben, hermanos, que la historia viene cuando uno de los cristianos se arrepiente y vuelve, porque no quiso morirse de frío, y tomó su lugar un soldado. Creo que era así, ¿no? Tomó su lugar porque se dio cuenta de que tenía un sentimiento por Cristo. Entonces, cuando volvió el cristiano, volvió el soldado y murieron. Dios no los libró, pero murieron y se fueron al cielo. Por eso yo cuando hablo de, a veces frente al pecado, uno tiene que valorar qué es lo que perdemos. ¿Qué es lo que perdemos? ¿Qué es lo que vamos a perder? Por eso analizar y ser conscientes de lo que nosotros vamos a perder. Por eso estos 3 varones se plantaron y dijeron, sepa rey que Dios nos puede librar, y si no nos libra, tampoco adoraremos a la estatua. Eso es convicción. Eso, hermanos, es cuando uno, y saben, hermanos, cuánto a veces nos toca, cuando el diablo es astuto, cuando nosotros tenemos a un familiar muy grave o tenemos un familiar internado y te dice, no importa, ¿cuál es el problema que tenés? Yo conozco un curandero, conozco una bruja. A veces cuando estamos en una situación límite, cuando tenemos un familiar muy enfermo, muy delicado, a veces se puede presentar esta situación. Entonces nosotros tenemos que decir, nosotros tenemos un Dios grande en los cielos, que si no lo quiere sanar, vamos a seguir dando gloria a Dios. Pero sin embargo nosotros tomamos esa decisión. ¿Dios puede sanarlo? Sí. ¿Dios puede librarnos? Dijo. Sí. Pero no adoraremos. Y el desenlace es que saben, hermanos, que se agarró tanta bronca el rey que mandó a calentar más el horno. Aún, hermanos, dice que las llamas salían del horno. Y cuando llevaron a estos 3 varones, dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, escuchen bien, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y le habían calentado mucho más las llamas de fuego, mató a aquellos a quienes alcanzó Sadrac, Mesach y Abednego. O sea que los que llevaron a ellos, los que los tiraron, murieron incendiados. Pero saben, hermanos, que Dios tocó el corazón del rey y le pasó algo encima, le pasó algo dentro de él, porque él le pesó. Entonces fue a ver. El 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante
a los hijos de los dioses. Estaba Jesús en medio de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Jesús está en medio de vos cuando estás en el horno de fuego. Jesús está al lado tuyo, hermano y hermana, cuando estás pasando por estas situaciones, que a veces ese horno de fuego te apremia, te quema, te apabulle. Ese cuarto personaje es Jesús, que estaba en medio de ellos. Y saben, hermanos, que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sobre sus cabellos, ni sus cabezas, y se habían quemado sus ropas, estaban intactas. Por eso yo le dije, hermano, presten atención, ni los turbantes, ni las capas, ni ninguna prenda se había echado a perder por el fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, cuando hace las cosas, las hace bien. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, las hace perfectas. Ellos, el fuego no pudo hacerle daño ni a su parte física, ni tampoco a sus vestiduras, ni su semblante. Hermanos, cuando Dios opera en nuestra vida, lo hace todo bien, lo hace perfecto. Entonces, hermanos, tengamos confianza y tengamos fe de que tenemos un Dios todopoderoso que te libra del horno de fuego ardiendo. Cuando nosotros permanecemos en santidad, cuando permanecemos esforzándonos y le somos fieles. Dice un dicho de la Biblia que dice: por cuanto en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Saben, hermanos, que a veces uno está esperando multitudes, uno está esperando... Claro, ¿a quién no le gusta ver la iglesia llena? Seamos sinceros, a todo el mundo nos gusta que tengamos la iglesia llena. Pero, hermanos, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, porque Dios nos bendecirá. Ahí donde estamos, en el lugar donde estemos, sigamos brillando con la luz de Cristo. Quizás aún todavía no hemos visto los resultados, pero en su momento Dios nos bendecirá. Saben que le preguntaba a Andrea, cuando Abraham recibió la promesa de Dios que iba a ser papá, pasaron 20 años. ¿No les parece a ustedes que primero cuando Dios le habla a Abraham tenía 80 años? Cuando uno empieza a sacar cuenta, nos pasa a nosotros. ¿Cómo voy a hacer? Mayormente lo de la mujer. Sara tenía 70 años. ¿Cómo iba a quedar embarazada? A veces nosotros sacamos esa cuenta, pero Dios no tiene límites. Dios es límite. Y Dios desafía a la ciencia y desafía al mundo porque Él lo creó. ¿Cómo no va a desafiar a lo que Él creó? Si Dios es soberano y hace lo que se le plazca. Cuando Abraham recibió la promesa, pasaron 20 años, pero lo que nosotros tenemos que tener paciencia y esperar es que se van a cumplir. Abraham fue papá a los 100 años, pasaron 20 años y Dios cumplió su promesa. ¿Cómo no las va a cumplir con vos? ¿Cómo lo va a cumplir conmigo? Si a Josué le dijo que se esfuerce, porque así como estuvo con Moisés, estaré contigo. Y entonces hoy nos dice a nosotros el Señor que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque como tuvo con Moisés, así va a estar con vos. Entonces, hermanos, esta es la palabra que yo tengo para esta noche, que me fue de bendición y espero que sea de bendición para nuestra vida. Como dice el pastor, después de la puerta, ahí va a venir Satanás a querer destruirte. Pero, hermanos, tenemos la palabra de Dios implantada en nuestro corazón, de que el Señor está con nosotros. Simplemente tenemos que tener estas tres cosas: la fidelidad, tenemos que tener la oración y la santidad y el esfuerzo. Hermanos, oremos buscando la bendición de Dios.
y Dios se va a manifestar en nuestra vida. Se va a manifestar porque Él así lo dijo. Entonces, hermanos, termino con estas bellas palabras del Señor Jesús que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo vencí el mundo. Entonces, si Jesús venció, nosotros venceremos. Con los problemas, con nuestras miserias, con nuestras caídas, pero venceremos. Venceremos porque aunque hemos caído, Dios tiene poder para podernos levantar. Aunque estés caído, Dios hoy te da el poder para volverte a levantar. Porque Él nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y después dice: yo estoy con vosotros todos los días. No una vez sola, no cuando estamos en la iglesia, no cuando estamos en oración. Yo estoy con vos todos los días de tu vida. Mateo 28:20. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Oramos. Señor y Padre amado, te damos gracias en esta noche por esta palabra de bendición. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel. Tú no eres como nosotros. Tú eres santo, eres fiel y eres verdadero. Por eso en esta noche, Señor, gracias por estar a nuestro lado. Gracias por bendecirnos, Señor, en cada momento de nuestra vida. Gracias por hablarnos al corazón en esta noche. Señor, y te pido que tu bendición esté sobre cada una de nuestra vida. Señor, nosotros reconocemos que no es fácil vivir en santidad, más en este tiempo donde reina el pecado. Pero tu palabra dice que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Señor, por favor, ayúdanos a vivir en santidad. Espíritu Santo, desciende sobre nuestras vidas y glorifícate, Señor, en nuestro corazón. Danos las fuerzas para vivir en santidad. Danos las fuerzas para sobrevivir, Señor Jesús, y serte fiel hasta el fin, hasta donde tú quieras. Si no venís pronto, Señor, hasta la muerte, Jesús. Por eso en esta noche, gracias. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis queridos pastores, Señor. Gracias. Llénanos de tu presencia. Glorifícate, Señor, en cada uno de mis hermanos que tienen necesidad. A los que están tristes, a los que están angustiados. A los que tienen en este momento un problema grande. Ahora, a los que están en el horno de fuego. A los que están en las cárceles, Señor, como estaba José. Pero sin embargo, vos estabas con él. Vos estás con nosotros. Vos estás al lado nuestro, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.